En el día de hoy vamos a hablar de síndrome febril y puse este título y no fiebre para hacer hincapié en que el síndrome febril, como todos los síndromes, es un conjunto de signos y síntomas donde la fiebre es el signo cardinal, pero siempre hay que buscar otros componentes. Entonces, es importante tener claro la definición del signo fiebre que involucra un montón de situaciones, además de la elevación de la temperatura. La definición de fiebre es la elevación de la temperatura corporal por encima de la variación circadiana normal como consecuencias de cambios en el centro termorregulador del hipotálamo. Esta definición es importante porque estamos haciendo referencia a que se consideran valores normales de temperatura, valores diferentes en diferentes momentos del día. Como muchas de las funciones autonómicas y endocrinas, la temperatura corporal tiene variaciones a lo largo del día. Y esas variaciones no cambian en la fiebre. O sea, va a haber elevación de la temperatura, pero se va a respetar el ritmo circadiano. Acá les pongo diferentes valores considerados como normales de temperatura corporal. Hay dos extremos, que sería lo que nosotros llamamos la temperatura periférica, que es la temperatura que se mide en el hueco axilar o en la ingle, y lo que llamamos temperatura central, que expresa la temperatura, cuando uno la toma en cavidades y es más cercana a la realidad de la temperatura corporal, que es lo que se llama la temperatura central rectal o vaginal. Fíjense en el cuadro cómo hay una variación de 1 grado en la consideración de normalidad. A veces ustedes pueden leer artículos de países donde es uso controlar la temperatura siempre central, entonces van a considerar que el paciente tiene fiebre o febrícula y en realidad están haciendo referencia solo a la forma de tomarlo y están tomando una temperatura central. Entonces, ya entendimos qué es fiebre. ¿Cuál es la diferencia entre fiebre y síndrome febril? Como todo síndrome, va a haber un signo o síntoma cardinal, que en este caso es la elevación de la temperatura corporal, y va a tener otros signos y síntomas secundarios, pero necesarios para hablar de este síndrome, que pueden ser circulatorios como taquicardia, hipotensión, aparición de soplos cardíacos que el paciente no tenía, síntomas respiratorios como polipnea, síntomas digestivos, síntomas que involucran el sistema nervioso, ya sea astenia, hiporexia, cefalea, sudoración, y lo que se llama escalofríos. Hay casos extremos donde se puede llegar a alteraciones del estado de conciencia, delirio, convulsiones, etc. Entonces, para hablar de síndrome febril, tenemos que tener un paciente que tiene elevación de la temperatura corporal más todos estos signos. Si no, es fiebre sin otros signos y síntomas. La producción de calor en el cuerpo está basada en toda una serie de situaciones que generan calor. Hay lo que se llama una tasa metabólica basal, que es la mínima cantidad de calor que se produce en el cuerpo. Después, la actividad muscular agrega un quantum de temperatura, lo mismo que el metabolismo de las hormonas tiroides o el efecto que las hormonas tiroides tienen sobre las diferentes células. Después está cuando se activa, por ejemplo, el sistema simpático, el aumento de la tasa de producción de calor producida por aumentos de valores de epinefrina, norepinefrina, etc.
Después está lo que es el metabolismo de cada actividad química de las células y el metabolismo necesario para digestión, absorción y almacenamiento de alimentos. Cada uno de estos factores es el que contribuye al valor térmico final. Entonces, si hay aumento de alguna de estas situaciones, se va a producir aumento de la temperatura corporal. Esta producción de calor tiene que ser contrabalanceada por mecanismos de pérdida de calor. Y acá vemos en este gráfico que el mecanismo más importante por el cual el cuerpo pierde calor no es, por ejemplo, la sudoración, como todos pensarían, sino la radiación de ondas de calor desde el cuerpo hacia superficies sólidas. La evaporación de la sudoración solo contribuye en un 22% a la pérdida de calor y, por ejemplo, estar sometido a corrientes de aire, menos de un 15%, y que haya conducción directa a objetos donde nosotros estamos apoyados, no más de un 3%. Ahora, ¿cómo logramos aumentar esta pérdida de calor? Básicamente por medio del sistema nervioso autónomo. Hay vasodilatación de la piel, con lo cual hay más circulación superficial y entonces se expone mayor temperatura al ambiente, la sudoración y la disminución de la producción de calor. Antes hablamos que hay toda una serie de variaciones fisiológicas que no deben ser consideradas patología en la medición de la temperatura. La que hablamos para definir fiebre es la variación circadiana, es decir, la temperatura corporal suele ser mayor en la tarde-noche, vespertina, y menor en la madrugada. Las mujeres suben la temperatura cuando tienen ciclos ovulatorios y tienen aumento de los valores de progesterona. Por ejemplo, los ancianos y ancianas por edad tienen menor temperatura corporal, el ejercicio físico lo aumenta y el exceso de ropas y ambientes calurosos también lo aumenta. Y esto es especialmente importante en los recién nacidos porque ellos tienen mecanismos mucho más inmaduros de pérdida de calor y solamente pueden desarrollar fiebre por estar con exceso de ropa. Antes dijimos que para que haya fiebre debería haber una variación circadiana y entonces, ¿cómo se llama otras formas de elevación corporal que no cumplen la definición de fiebre? Se habla de hipertermia. Dijimos que en la fiebre el hipotálamo conserva su capacidad regulatoria, pero tiene un seteo de lo que se considera normal más alto. Es decir, por ejemplo, hay una infección, se producen citoquinas, o sea, el cuerpo produce citoquinas por esa infección y por acción de esas citoquinas el hipotálamo considera que la temperatura corporal es más elevada que lo que consideramos normal. Entonces, en la fiebre, los mecanismos de control, es decir, los mecanismos que hacen producción de calor versus pérdida, están conservados. El hipotálamo está seteado a una temperatura más alta y el ritmo circadiano está conservado. En cambio, en la hipertermia, los mecanismos de control están alterados y la producción depende de aumento en la producción de calor que excede a la pérdida. O sea, si nosotros pudiéramos medir el seteo del hipotálamo, está seteado a valores normales, pero se produce más calor del que se puede eliminar. Es por eso que los antipiréticos, que como después vamos a ver actúan a nivel hipotalámico,
son efectivos en la fiebre y no en la hipertermia. También no se desencadenan mecanismos de pérdida de calor porque el hipotálamo considera que no son necesarios. Entonces hay sudoración en los pacientes con fiebre y no la hay en la hipertermia. Las causas más frecuentes de hipertermia es lo que se denomina golpe de calor o heat stroke, la hipertermia inducida por drogas o anestésicos, que son causas, si bien infrecuentes, que uno tiene que estar muy atento porque si uno no las trata adecuadamente tienen alta mortalidad, y el síndrome neuroléptico maligno. Ahora vamos a hablar de los mecanismos de control de la temperatura. Y después lo vamos a ver mejor con un gráfico, pero conceptualmente hay receptores cutáneos de frío y calor que son superficiales y profundos, que envían sus aferencias por la vía espinotalámica lateral hasta el centro termorregulador que está en el hipotálamo, y es ahí donde se desencadenan los mecanismos autonómicos tendientes a disipar o retener el calor. Acá en el gráfico lo vemos mejor marcado, pero es lo mismo. Entonces, hay determinadas sustancias que se denominan pirógenos que lo que hacen es aumentar el punto de ajuste del termostato hipotalámico. Es como si en vez del hipotálamo pensar que la temperatura normal es 36 o 36,5, piensa que es 38. Entonces el hipotálamo lleva al sistema nervioso autónomo a generar todos los mecanismos de producción de calor que hagan subir la temperatura hasta la temperatura que considera normal. Acá se ve la variación del punto de ajuste sobre el centro hipotalámico termorregulador. Fíjense al principio del gráfico cómo estaba seteado este hipotálamo en una temperatura de 36,8, 36,7, y rápidamente la línea punteada celeste hace que el centro hipotalámico crea que el valor normal es 39,5. Entonces se empiezan a producir todas las secreciones autonómicas, todas las situaciones autonómicas que llevan al aumento de la producción de calor, como los escalofríos, etcétera, etcétera. Hay una crisis de temperatura y posteriormente baja nuevamente el ajuste de termostato, que puede ser, por ejemplo, porque el paciente recibió medicación que lo haga bajar, y por los mecanismos que ya hablamos de pérdida de calor, el punto baja rápidamente, vuelve a la normalidad y la temperatura va bajando progresivamente hasta volver a la temperatura previa. Entonces, normalmente hay una noxa ambiental que se denomina pirógeno exógeno. Esto estimula el sistema fagocítico macrofágico, que produce lo que llaman pirógenos endógenos, que son diferentes citoquinas. Esto activa a nivel hipotalámico la COX, que genera la mayor producción de prostaglandina E2, y esto hace que la prostaglandina E2 es la que hace que se cambie el seteo del termostato. Entonces se liberan citoquinas neuronales producidas en el hipotálamo, y esto genera toda la respuesta autonómica y endocrina que activa o disminuye los mecanismos de producción de calor. Entonces, los pirógenos exógenos más conocidos en general suelen ser bacterianos o infecciosos. Son diferentes sustancias que forman parte de estos microorganismos que tienen la capacidad
de rápidamente interactuar con los macrófagos e iniciar la cascada inflamatoria, pero es importante saber que también hay pirógenos que son no microbianos, como la producción de complejos inmunes, algunas drogas, etc. Entonces, esto genera la producción de toda una serie de citoquinas que se van a llamar pirógenos endógenos, como la interleuquina 1 y 6, el factor de necrosis tumoral, etc. Y estos son los que van a difundir al centro termorregulador del hipotálamo y resetear el termostato, perdón. Acá en este gráfico está mostrado la fisiopatología de otra manera, entonces por infecciones, toxinas, inmunocomplejos o neoplasia se van a producir las diferentes citoquinas que van a actuar sobre el hipotálamo, la producción de prostaglandinas por estimulación de la enzima COX, la estimulación del centro vasomotor y la vasoconstricción cutánea con disminución de la disipación del calor y la fiebre. En esta otra diapositiva fisiopatológica se ve más claramente como, si bien hay un mecanismo final común que es la producción de todas esas interleuquinas, esto puede ser producido por la interacción con el sistema mononuclear fagocítico, no solo de infecciones, sino de todas las situaciones que se plantean acá. Inflamaciones no solo por infección, necrosis, tumores, metabolopatías como la gota o las porfirinas, las más frecuentes, medicamentos, reacciones inmunológicas, etc. Entonces, cuando vamos a evaluar a un paciente con fiebre o síndrome febril, es muy importante recabar todos los signos y síntomas que el paciente tiene que nos pueda orientar a cuál es la patología infecciosa o no infecciosa de esta fiebre. Ahora, ¿por qué tenemos fiebre? Evolutivamente está demostrado que el aumento de la temperatura corporal mejora la eficacia de la capacidad destructiva de los leucocitos y también aumenta la producción de leucocitos en la médula ósea. Es decir, es un mecanismo evolutivo por el cual las personas, en este caso no las personas, los animales que podían elevar su temperatura tenían mayor chance de sobrevivir ante las agresiones externas. Bueno, entonces hemos hablado de qué es la fiebre, el síndrome febril, la fisiopatología y algunas etiologías. Vamos a ver ahora cómo clasificamos a la fiebre. Entonces, la fiebre se puede clasificar básicamente según la intensidad o según la curva térmica. La curva térmica es el patrón que tiene la temperatura corporal a lo largo de 24 horas. Entonces, cuando nosotros hacemos semiología de la fiebre, como dije antes, no solo tenemos que tomar la temperatura, sino tratar de establecer un patrón de evolución diaria de esa temperatura. Si lo definimos por intensidad, hablamos de febrícula. Esto estamos hablando siempre de valores de temperatura central, ¿sí? Febrícula son valores menores de 38, podríamos decir de 37,5, entre 37 y 37,5 de periférica. Fiebre es entre 38 y 41 grados y más de 41 grados se define como hiperpirexia. Lo más interesante de la semiología de la fiebre es intentar hacer una curva térmica y definir uno de 5 o 6 patrones que puede tener, que son los que están expuestos en el gráfico. Y acá están todos, los voy a nombrar nada más y después voy a explicar uno por uno. Entonces, la fiebre, de acuerdo a la curva térmica, puede ser continua, remitente, intermitente, recurrente u ondulante. Lo interesante de esto es que cada patrón febril se asocia con patologías definidas.
Entonces, la fiebre continua son pacientes que a lo largo de 24 horas pueden tener oscilaciones, pero nunca por debajo de valores que se considere que el paciente no tiene fiebre. Este tipo de curva febril es típica de pacientes con neumonía neumocóxica, fiebre tifoidea no tratada, endocarditis subagudas o encefalitis. Entonces, un punto importante para definir fiebre continua es que si bien hay oscilaciones en la temperatura, como vimos en el gráfico anterior, esas oscilaciones no superan el grado. O sea, siempre va a estar por arriba de la normalidad, va a haber oscilaciones, pero esas oscilaciones no superan 1 grado centígrado. Y la teoría es que en general, por cada grado que sube la temperatura, la frecuencia cardíaca va a aumentar 10 latidos por minuto sobre el basal normotérmico. Otra forma de fiebre es la que se denomina remitente, donde el paciente a lo largo de 24 horas va a tener siempre registros de fiebre, va a tener oscilaciones y esas oscilaciones son mayores a 1 grado. Esta fiebre o este patrón febril es más frecuente en la bronconeumonía, en las meningitis, en las neumonías con abscesos y en la fiebre tifoidea cuando ya empezó a recibir el tratamiento. El siguiente patrón febril, que es el que más frecuentemente nosotros vamos a ver, por lo menos en forma ambulatoria, es el de la fiebre intermitente, y que son pacientes que tienen fiebre clara, pero con oscilaciones a normotermia. Hasta ahora los patrones que vimos previamente, nunca el paciente estaba normotérmico y en estos puede llegar a valores similares a los anteriores, pero en momentos puede estar normotérmico. Entonces, las causas más frecuentes de este tipo de fiebre son las infecciones urinarias altas, las colangitis, los abscesos hepáticos y por supuesto la malaria, que sabemos por definición que tiene crisis de fiebre que vuelven a la normalidad. Esta es una forma de fiebre intermitente que es la que vemos en la malaria, que hay periodos de apirexia absoluta y periodos donde hay fiebre todo el tiempo. Si esto es en días alternos, se llama fiebre terciana, y si cada 2 días de apirexia hay un día de fiebre, se llama fiebre cuartana, y esto representa las diferentes cepas, variedades de Plasmodium que producen esto. En el caso de la fiebre recurrente, también el paciente va a tener oscilaciones a lo largo del día, va a tener momentos de febrícula, pero normalmente no llega a estar afebril. Esto es frecuente en la borreliosis, en la meningococcemia y en enfermedades inflamatorias como la fiebre reumática.
La fiebre ondulante es una forma más rara, es un patrón donde el paciente tiene a lo largo del día valores de fiebre altos que van haciendo una curva, o sea, se puede ver, no como vimos antes, que había variaciones en poco tiempo, sino variaciones a lo largo del día donde superan los valores de temperatura máxima, después lentamente vuelven y suben. Esto es lo que se denomina fiebre ondulante, se ve en algunos linfomas como la enfermedad de Hodgkin y se ve también en las endocarditis y la brucelosis. Faltan pocos tipos de fiebre. La fiebre éctica, que es una fiebre continua, alta y de larga duración y que entraña gran daño corporal con síntomas generales, emaciación, etc. Y se ve muchas veces en la tuberculosis, en abscesos hepáticos u otras infecciones. Y por último, vamos a hablar de dos formas más raras de curva febril, que son la fiebre de Pell-Epstein, que son periodos de fiebres que dura de 3 a 10 días, seguido de periodos afebriles de la misma duración. Puede ser gradual el inicio de la fiebre, puede estar el paciente con febrícula y se ve normalmente en la enfermedad de Hodgkin también. Y por último, la definición esfingotérmica o signo de Faget, que son pacientes que tienen fiebre alta sin aumento de la frecuencia cardíaca. Esto se ve en varias infecciones que actualmente tienen prevalencia en nuestro país, como el dengue, las formas graves de dengue y la fiebre amarilla y la fiebre tifoidea. Entonces, este ha tratado de ser un repaso de todas las formas de variación de la temperatura y bueno, en las situaciones donde podamos tener contacto vamos a tener aclaración de todas las dudas que ustedes tengan.